Hola, 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 ¿qué están? ¿Cómo están de aquel lado en este día tan especial, tan lindo, tan hermoso acá en la ciudad de Tandil? Con niebla, con ganas de llover, pero uno está contento, hermanos queridos, porque realmente uno siente la paz del Señor, el gozo del Señor, la alegría del Señor, la fortaleza del Señor, el renuevo del Señor. Realmente este alivio viene cuando uno tiene a Cristo. Dice la Escritura que todo don perfecto desciende de lo alto. La sabiduría, el conocimiento, la inteligencia, la ciencia, la paz, la tranquilidad, el amor, la misericordia, el afecto, la empatía, todo desciende de lo alto. Por eso dijo el gran siervo de Dios, Juan el Bautista, el que viene de allá arriba trae todo. Yo que soy de la tierra, hablo de la tierra. Por eso los hermanos del Señor, como la mayoría del Sanedrín judío y la mayoría del pueblo, no podían entender al Cristo de la gloria. A Jesucristo no lo podían entender. A Yahshua HaMashiach no lo podían entender. Porque tiene una sabiduría, un conocimiento, una inteligencia que dice algo admirable. Algo en la Escritura dice de admirable. De algo que es una maravilla, lo que él tenía cuando él hablaba. Aun cuando exhortaba y reprendía, el pueblo se sentía tocado, porque claro, hermanos, porque cuando él hablaba la palabra de Dios, la palabra hecha hombre, la que hizo los cielos y la tierra. Todo lo que tú puedes entender fue hecho por la palabra. Y esa palabra es Jesucristo. Es tan difícil comprenderla porque esa es la sabiduría oculta, la que estuvo por siglos escondida, pero que se manifestó a los hombres a través de Jesucristo. Hermanos y amigos que me estás escuchando en este día, seguramente la estás pasando mal, no solamente en Argentina, en el mundo entero, hermanos. Hay caos en el mundo entero, no solamente el hambre, la guerra. Esta guerra es una pequeña chispa que se está dando, preparando todo para la antesala de la gran batalla del Armagedón. Pero de hoy faltaría, de un cumplimiento que el que voy a hablar hoy en esta tarde, faltarían 7 años para eso. De lo que tengo acá, una palabra que la he recibido, que la tengo inquieta en mi corazón, porque realmente dice que Dios no va a hacer nada sin revelarlo a la iglesia. Porque hoy el profeta de Dios es la iglesia. ¿Por qué? Porque hay uno solo que puede traer revelación sobre los eventos y acontecimientos. Entendemos que los brujos, hechiceros y todos también traen cosas que van a ocurrir, que van a... Bueno, pero nadie habla... ¿Quién desata todos estos juicios? Todas estas andanadas de cosas que vendrán sobre el mundo. Y todo es porque el hombre le dio la espalda a Dios. Por eso vendrá lo que vendrá sobre la faz de la tierra. Vendrá porque el hombre le dio la espalda a Dios. A su precepto, mandamiento, estatuto, violaron la ley sempiterna que él estableció. No solamente en el monte Sinaí, allí en el monte Oré, cuando Moisés recibió las tablas, los 10 mandamientos, sino toda la ordenanza, los mandamientos que él prescribió para que no solamente el pueblo judío, porque el pueblo judío era la nación que llevaría todo este mensaje a las naciones de la tierra, pero el pueblo medio como que se adueñó, pero no vivió la palabra de Dios, vivió en parte. En algunos hombres consagrados como fueron Samuel, David y algunos más. Muy poco pueblo. Por eso hoy estamos como estamos, porque el pueblo judío rechazó este mensaje poderoso, no solamente en el monte Sinaí, porque aún el Señor exhorta a través de los profetas del viejo pacto, de la Tanakh, que dice, ustedes vinieron durante 40 años adorando a los ídolos y a los demonios. Mira tú, 40 años, Moisés pastoreándolo,
pero era así, hermano, era un pueblo duro, incircunciso de corazón. En muy pocos había el temor de Dios, la gracia de Dios, en muy pocos había. Dice que alguien que quedó el sucesor de Moisés, que fue Josué, dice que el espíritu de él, el espíritu humano, estaba entrelazado con el espíritu del templo, de la casa donde caía la gloria Shekinah de Yahweh. Y dice que su espíritu estaba con él. Estaba porque dice que tenía temor de Dios. Y muy pocos hombres tienen el temor de Dios, aún hoy en día, aún la iglesia del Señor, que tiene un privilegio, porque sobre todos, hasta la venida de Cristo, que pasaron más de 1500 años entre Moisés y la venida de Cristo, Dios estaba sobre los profetas, sobre los sacerdotes, sobre los reyes, pero no hoy, hermanos queridos, amigo que me estás escuchando. La iglesia tiene ese poder que levantó a Jesús de entre los muertos, al Espíritu de Jesucristo, como dice, en el corazón. Por eso dice, hijo mío, dame tu corazón, porque tu corazón me pertenece. Y ese corazón no le pertenece a más nadie. Muchas veces mis esposas, como tuve dos, una ya murió hace más de 30 años, 32 años que murió. Y aún está, cuando yo digo, no, mi corazón le pertenece a Dios. Es así, hijo mío, dame tu corazón. Ahora, toda esta sabiduría fue hecha hombre, hermano querido. Y es Jesucristo, el dador de la vida. Ninguna religión de la tierra te puede traer vida, hermano. Ni el Islam, porque el Islam es por obra. Y si alcanzas el bienestar por ahí, por gracia. Pero tampoco se sabe dónde vas. Porque ni a Jesucristo lo tienen como el centro del Islam. Porque el centro de la vida es Jesucristo. Por eso que en esta mañana tú tienes que darte cuenta. Ninguna religión, solo la gracia del Señor. Aquel que amaneció en este mundo, aquel que apareció, que de sorpresa comenzó a hablar al pueblo judío. Arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Predicó la palabra, trajo un renuevo a la gente, perdonó el pecado, porque para eso había venido, a perdonar el pecado. En diferentes circunstancias, aunque el pecado iba a estar perdonado totalmente en la cruz del Calvario, pero pasaron 3 años de pregonar la palabra, miles y miles y miles y miles tocaron su gracia. Hay varios hechos, como la mujer que toca el manto, la del flujo de sangre después de 12 años, atada, sacudida, atormentada, toca el manto y fluyó poder de Jesucristo. Y fue sana. Tus pecados te son perdonados. Aquella mujer que derramó su perfume sobre él. Y decían todos, si supiera quién lo está tocando. Claro. Una de ellas era María y otra mujer más, la hermana de Lázaro. Pero él tenía ese sentir del perdón. Ese sentir del perdón la gente lo notaba, hermanos. Y eso es lo que tenés que notar vos, hermanos, que me estás escuchando, y vos, iglesia, y vos, amigo, que me estás escuchando. Solo Jesucristo tiene el perdón. No hay nadie sobre la faz de la tierra. Nadie, absolutamente nadie, que pueda perdonar pecado. Que pueda restaurar tu vida, como el Gadareno, aquel hombre que estaba maldito entre los sepulcros, desnudo, tenía una fuerza bestial,
rompía las cadenas, rompía los cerrojos de la fuerza bestial que tenía. Era terrible la fuerza que tenía, nadie lo podía contener. Comía seguramente los huesos de los muertos, vaya a saber lo que comía. Pero cuando viene a los pies de Cristo corriendo porque lo ve a Cristo, nadie podía, todos tenían terror. Pero cuando viene a los pies de Cristo, ¿qué tienes conmigo, Jesús Nazareno? Has venido a atormentarme antes de tiempo. Y vos decís, ¿cómo que dijo eso? Porque tuvo un momento de lucidez. Su espíritu se abrió, su alma se abrió para correr a los pies del Maestro. Pero después hablaron los demonios. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, el Hijo del Altísimo? Has venido antes de tiempo a atormentarnos. Sal de ellos. Y no querían salir de demonios. ¿Cómo te llamas? Legión. Ese endemoniado tenía una legión y se consideraba 2.600 soldados en la legión romana. Así que eso estaba dentro del hombre. Un demonio puede destruir una ciudad. Tenía 2.600 demonios adentro, terrible, pero el portero de su corazón era legión. Y así están muchos, atormentados y agobiados, porque las legiones de Satán están sobre el mundo. Ya tienen cauterizado y cautivo a los astrólogos, parapsicólogos, mentalistas, asesinos, violadores, adúlteros, fornicarios, homosexuales, ya los tiene atormentados, a los mentirosos. Mira, el pecado número 1 que tiene la sociedad es la mentira, el orgullo, la vanidad. Bueno, te imaginas cómo está el sistema político. Bueno, la mentira delante de la presencia de Dios no puede estar, porque, como dice, como Satán es mentiroso, así es aquellos que siguen su corriente. Pero este gadareno, una vez que fue limpio, su mente, su espíritu y su alma recibieron la gracia del perdón. Hermanos y hermanas que me estás escuchando, amigos, son días muy difíciles. Si no buscamos a aquel que viene de los cielos, aquel que vino y se humanó y se hizo hombre en la persona de Jesucristo, el Dios fuerte, el consejero, el Padre eterno, el príncipe de paz, le dio la paz al gadareno. Y la gente de la región se asustó, porque estaba en sus cabales. Pero a él le dijo, Señor, te seguiré. No, ve a pregonar lo que has recibido. De gracia recibiste y dalo de gracia. Y él comenzó a predicar el Evangelio a toda aquella región. Pero la gente que vio el milagro lo echó a Jesús. Vete, 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 porque todos los demonios, los 2.600 demonios, o más de 2.000, entraron en una jauría o manada de cerdos, que no me acuerdo bien cómo se llama todos los cerdos, de cerdo. Todos se fueron al mar, se mataron todos, se murieron todos ahogados. Entonces la gente vio lo económico, pero no vio la gracia. Y eso es lo que le pasa a esta sociedad, que no ve la gracia del Señor. No ve lo que Dios está haciendo, liberando a borrachos, a prostitutas, a homosexuales, porque hay muchos homosexuales que han sido cambiados por la gracia del Señor, sanando enfermedades terribles, terminales, que yo en lo personal lo he visto con mis propios ojos en 38 años ministrando la palabra en el hospital y en otros lugares. Lo he visto con mis propios. Y también liberar y hasta hermanos he liberado. He liberado hasta hermanos, pero nunca hay que dar el nombre ni apellido, porque esto no va, ni tampoco a aquella gente que es drogadita, prostituta, que Dios los toca o los sana. No, hermano, si la gloria y el poder es del Señor. Recibimos de gracia y de gracia de Dios, porque Él me liberó a mí. Él me liberó a mí de toda mi inmundicia, de toda mi porquería que yo vivía,
hasta los 27 años. Ya tengo 38 años caminando con el Señor. A mis 65 años me siento sumamente privilegiado, hermano, porque este regalo está en mi corazón, está en mi espíritu, y cada día que hablo de Él, siento el fluir del Espíritu. Siempre, hermano. Siempre, amigo, siempre alguien me dice, ¿qué es lo que tenés, hermano, cuando vos o alguien, que algo tenés vos? Y es muy difícil explicarlo. Porque, como dijo Jesús, el que nace del Espíritu, nace del Espíritu. Pero el que sigue en la carne no va a entender nunca. Por eso hablaba de la mente natural y de la mente carnal. La mente carnal directamente no entiende. Y la mente natural es la que está dentro de la iglesia. Cómo estaba el sistema religioso, cómo estaban los publicanos y el pueblo en general. No entendían. Si Dios no tocaba profundamente, porque aún ni Pedro pudo comprender. Porque Dios los usaba tremendamente en liberaciones, en sanidades, echaban fuera demonios, pero Él lo negó. ¿Por qué? Porque todavía no había sido investido de ese poder, de esa gracia. Pero una vez que recibe la gracia, entiende. Por eso Pedro, cuando iba caminando, dice que la sombra de Pedro iba sanando gente. Y bueno, y así es, hermano. Y no era la sombra de Pedro, hermano querido. No, Pedro no es nada, hermano querido. Pedro, el Señor le pone Pedro, pero significa piedrecita, chiquita. Pero la piedra angular es Jesucristo. Y sobre eso iba a edificar las puertas, y la iglesia y las puertas del Hades no iban a prevalecer. ¿Pero qué es la iglesia? La iglesia es el cuerpo de Cristo en toda la humanidad, en toda la faz de la tierra. Millones ya están en el polvo de la tierra, pero sus almas y su espíritu están en los cielos, que allá le están esperando el regreso del Eterno, del Mesías, del Cristo de la gloria, que ya en breve vendrá a esta tierra, y como dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Hermanos queridos, este poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos, que está en nosotros, que está preparando el retorno de Jesucristo cuando dé la orden el Padre, porque Jesús dijo, yo no lo sé, los ángeles no lo saben, solamente mi Padre en su sola potestad. ¿Y cómo? ¿Jesús no es Dios? Dios entiende que Dios es una sola cosa. Padre, Hijo, Espíritu Santo en una persona. ¿Cómo se entiende? No se entiende. Pero el Padre cumplió una función, porque cuando te creó a vos y a mí, o a Adán y a Eva, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Y quién es la imagen y semejanza de Dios? Jesucristo. Y en la imagen de Él somos hechos. Y de una sangre todos los linajes de la tierra. Feo, bonito, como sea. Después la raza se degeneró, que eso es otra cosa. Porque vemos hombres de 4 o 5 metros de altura, pero eso fue porque la raza se degeneró con los demonios, que vinieron y cohabitaron con las mujeres y con los hombres. Por eso pasó lo que pasó. Y aún el anticristo, el hombre de pecado, de maldad, también será engendrado por Satanás. En una mujer, seguramente judía, tiene que ser judía, como pasó en el principio. Así como María fue y concibió del Espíritu Santo y vino el Redentor de la humanidad, el diablo tampoco se queda fuera. Por eso dice que este es un espíritu de iniquidad, de maldad, que será engendrado. Por eso, amigo querido, que en esta mañana tú puedas entender el amor de Jesucristo, que tú puedas razonar. El fluir del Espíritu es para darte convencimiento de pecado, hacerte reconocer que Jesucristo es tu Señor, tu Salvador, tu Redentor. Si tú te quieres ir a los cielos, y voy, iglesia, porque la Escritura es clara, no todo el que me diga Señor, Señor, va a entrar en el reino de los cielos. Pero Señor, si en tu nombre echamos fuera demonios, profetizamos, predicamos esto y esto y esto, apartado de mí. Y muchos dicen, no, pero eso es para los religiosos, los testigos de Jehová, los mormones. No, si ellos no echan afuera demonios, ni nada por el estilo. Eso lo hace la iglesia, que cree en el poder de Dios, pero su espíritu no vive en armonía con el Espíritu Santo.
Si es un hermano, un apóstol, profeta, evangelista, o hermano común, o siervo común, como soy yo, un siervo común, pero que no han muerto. Todavía las pasiones de este mundo. Por eso dice, no améis al mundo, ni las cosas de este mundo, porque los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, es del mundo. El mundo queda. Pero el que hace la voluntad del Eterno, eso es lo que le agrada a Dios. Por eso las vírgenes insensatas, los hermanos y apóstoles y profetas y evangelistas y iglesias que rechazan este poder, se van a quedar. No a la tribulación, sino a la previa. Porque, hermanos queridos, y acá está claro, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó entre los muertos. ¿Quién va a esperar desde los cielos? La iglesia que está en la tierra viva, no las casas de oración. La iglesia que es el cuerpo de Cristo, que se consagró para Jesucristo. Esa es la iglesia verdadera. Las religiones se quedan todas. Y aún la iglesia que anduvo mediocremente, como anduvo Judas Iscariote, pero Judas ya se fue al infierno, ya está, él está. Pero hay muchos hermanos queridos, millones de necios, de ignorantes que están dentro de las iglesias, hipócritas, que les gusta solamente, son enemigos de la cruz de Cristo, les gustan las apariencias, los primeros lugares de la iglesia, y se muestran, y aún son apóstoles, y son profetas, y son evangelistas. Pero ¿qué dice la Escritura? Al cual resucitó. Si tú moriste realmente en el bautismo y levantaste un espíritu nuevo, un alma nueva, una mente nueva, ella te vas a ir hacia los cielos. Pero ¿qué dice la Escritura? A Jesús, ¿quién nos librará de la ira venidera? Hermano querido, ¿de qué ira venidera? Cuando comience la gran tribulación. Pero hay 7 años, hermanos queridos. Ahora la Escritura es clara. La iglesia oirá la voz del Santo de los Santos, como voz de trompeta. Y es una trompeta. Una trompeta. Y es de arcángel. Pero es como la voz de trompeta y de arcángel, pero es la voz del soberano que hizo los cielos y la tierra, que vino, estuvo 33 años, murió, resucitó, se levantó de entre los muertos, porque dice allí la carta de Juan 5:24, y los